está en 1 Tesalonicenses 3, del 6 al 13. Aunque ya discutimos el 6 y el 7, vamos a enfatizar desde el versículo 8 hasta que terminemos ese capítulo. 1 Tesalonicenses 3. Dice el versículo 6: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. La Reina Valera contemporánea dice: porque he vuelto a la vida cuando sé que están bien. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros y por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios? Orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta para dejarle ver a la iglesia lo importante que es que siga creciendo. Y Pablo en este capítulo 3 entra ya en la razón principal de la carta. Ya hemos tenido 4 o 5 sermones, pero Pablo ya está entrando en la razón principal de la carta, que era animar. Te busca el versículo 2 del capítulo 3: animarlos, edificarlos, exhortarlos a estar firme. Así que Pablo, la intención era enviarles a Timoteo para que los animara, los afirmara, los fortaleciera, porque él sabía que como una iglesia nueva que él había fundado y a él no estar presente, podían tener retos. Y vimos la semana pasada que uno de los retos que tenemos nosotros en cualquier área de nuestra vida es cómo actuamos cuando no tenemos una autoridad que nos supervisa o una autoridad que está sobre nosotros, al frente de nosotros. Tu verdadera identidad como creyente es la que tú tienes cuando el pastor no te está mirando, cuando tu esposa no te está mirando, cuando tu esposo no te está mirando, cuando tu abuelito no te está mirando, cuando tu jefe no te está mirando en el trabajo. Esa es tu verdadera identidad como creyente, como esposo, como empleado. En cualquier área de nuestra vida vamos a tener retos. Y Pablo sabe que muchas veces, cuando nosotros no tenemos a alguien que está dándonos seguimiento y ese cuidado pastoral, estamos vulnerables. Y por eso es que él sabía que el tentador podía venir ante la ausencia de una autoridad espiritual para intentar que ellos se apartaran y abandonaran la fe. Así muchos de ustedes y muchos de nosotros somos probados, no tanto en el culto cuando hay mucha gente y estamos adorando al Señor, sino somos probados cuando estamos solos en nuestras casas, cuando estamos solos en nuestros trabajos. El enemigo está pendiente, dice la palabra, al acecho, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero por otra parte, Dios está proveyendo personas que están orando por nosotros para que podamos permanecer firmes. Así que esta lucha espiritual donde se vive realmente es en la iglesia, es en el cuerpo de Cristo. Y nosotros tenemos que permanecer firmes porque Dios se va a encargar de enviarnos las personas, la palabra, las herramientas, la fuerza que necesitamos para poder permanecer firmes y seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el apóstol Pablo animándolos a ellos, y cuando
el apóstol Pablo recibe noticias de cómo ellos están, él mismo es ministrado. Dice ese versículo 8, yo he vuelto a la vida, he vuelto a vivir cuando sé que ustedes están bien y que aún siguen perseverando. El saber que ustedes están firmes en el Señor me ha devuelto la vida. Y él se pregunta, ¿cómo yo puedo entonces darle gracias a Dios? Una pregunta retórica, ¿no? Que él mismo se está contestando. ¿Cómo yo puedo darle gracias a Dios por lo que está haciendo en ustedes y por el gozo que me da verlos crecer y verlos perseverando aún en medio de las aflicciones? ¿Cómo yo puedo darle gracias a Dios por lo que ustedes están haciendo, ministrando a mi vida con su fidelidad? ¿Quién está diciendo eso? El líder. ¿Quién está diciendo eso? El que plantó la iglesia. Quizás no está presente con ellos, pero él se está llenando de gozo cuando ve que otras personas perseveran. Y dice, de día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y completar lo que falte a la fe de ustedes. Yo creo que tú veas aquí que hay un ciclo de administración mutua. Hay un ciclo de administración mutua en el cuerpo de Cristo en el cual yo debo participar. Amén. Diga conmigo, todo lo que yo hago debe ser para una edificación mutua. ¿Qué quiere decir? Que a la misma vez que yo ministro a otros, también soy ministrado. Esto es bien importante para la unidad. Esto es bien importante para el amor, esto es bien importante para perseverar, esto es bien importante para el cuerpo de Cristo. Hay un ciclo de administración mutua en el cuerpo de Cristo y yo debo participar con mi fidelidad, con mi fe. Yo debo participar en ese ciclo de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Hebreos 3, 15 y 16. Dice, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, fruto del aire que confiesen su nombre. Y dice después, en el versículo 16, no se olviden de hacer bien, ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cuando yo persevero y me mantengo en la fe, en medio de las pruebas, ministro a otros. Amén. Aleluya. Quizás no estás dando un mensaje al frente, pero estás ministrando a los demás con tu verticalidad, con tu determinación, con tu fe. No simplemente con tu fe de esa entereza que a veces tenemos de ser fiel y aguantar lo que venga. Hay gente que son bien positivas y dicen, yo voy para adelante en el nombre de Jesús. No necesariamente es eso lo que la Escritura está hablando aquí. La Escritura está hablando aquí de que nosotros podamos, en medio de la prueba, seguir perseverando en Cristo. Y cuando yo sigo perseverando en Cristo, yo ministro al otro hermano en la fe que también necesita ser ministrado, y Dios usa el cuerpo de Cristo. Cuando otros perseveren y cuando otros mantienen la fe en medio de las pruebas, me ministran a mí. Y yo he visto ese principio muchas veces, por ejemplo, con el testimonio que acabamos de escuchar. Este ciclo da vida. Pablo dice, ustedes me han devuelto la vida. Al que pudiera estar desanimado, al que pudiera estar haciéndose preguntas, ¿vale la pena perseverar? Al que pudiera estar en una crisis de fe, este ciclo le va a dar vida, porque mutuamente hay una bendición que se está impartiendo. Es una bendición de ánimo, es una bendición de fuerza, es una bendición que impartes cuando tú eres fiel, aunque nadie te esté viendo. Fíjense el ciclo aquí, los creyentes de Tesalónica perseveran. Pablo escucha cómo han perseverado y Pablo es ministrado. Al punto que dice, ustedes me dan vida para seguir ministrando. Ustedes me dan gozo, dice el versículo 9, en mi corazón para seguir perseverando en la misión que usted me ha dado. Y Pablo a cambio les escribe una carta y les da vida a ellos.
los que reciben vida por la fe de otros, los que somos ministrados por la fe de otros, los que somos bendecidos por la fidelidad de otros, nosotros tenemos que también seguir perseverando para poder entonces darle a los otros creyentes. Y los otros creyentes siguen perseverando y se sigue repitiendo ese ciclo mutuamente donde estamos juntos edificados. Usted está viendo eso en el pasaje, ¿verdad? Lo está viendo en el texto, no lo estoy inventando. Usted ve que el apóstol Pablo, pensando que iba a ministrarle a los tesalonicenses, terminó siendo ministrado él. Hay veces que tú piensas que cuando vas a una visita a un hospital, voy a ministrar, tengo este verso, tengo esta cosa preparada, y cuando tú vas al hospital, el enfermo te ministra más de lo que tú vas a ministrar. Pero esas cosas no suceden hasta que uno no es obediente a la obra que Dios te mandó a hacer, que Dios te puso en las manos. Porque si uno le pregunta a alguien cuántos quieren ir al hospital, todo el mundo piensa, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, Dios no me llamó a eso. Pero cuando uno obedece, y pasa lo mismo cuando uno evangeliza, uno piensa que uno sale a evangelizar y uno dice, estoy obedeciendo al Señor, voy a ministrarle a otras personas, y cuando uno termina el evangelismo, uno pensó que uno iba a dar, pero uno termina recibiendo, porque esa es la matemática de Dios. Cuando tú das, cuando tú bendices, cuando tú eres obediente, cuando tú eres fiel, tú piensas que estás perdiendo, pero en realidad Dios te está fortaleciendo a ti. Porque Dios está comprometido con que haya una mutua edificación. Mientras tú das, Dios te bendice. Mientras tú eres obediente, Dios te fortalece. Mientras tú das palabras, otros te van a dar palabras a ti. Tú siembras y el Señor se encarga de que tú recibas la cosecha en su debido tiempo. Debemos participar, todos como creyentes, debemos participar en este ciclo de perseverar y de bendecir y de mantenernos firmes, porque cuando yo me mantengo firme y respondo a la palabra del Señor, aunque nadie me esté viendo, estoy creando una cultura de bendición que ministra a otras personas. Yo pensaba en madres y padres solteros, solteras que perseveran en medio de las circunstancias. Yo pensaba en creyentes que ya sus hijos están adultos y ya no perseveran, pero siguen viniendo al Señor. Yo pensaba en padres que ya sus hijos no perseveran, pero ellos siguen perseverando. Aleluya. Yo pensaba en creyentes que en medio del cáncer y otras enfermedades serias, y aún muchos de ellos sin haber visto su milagro, siguen perseverando hasta que Dios entonces los anime, los consuele y sea Él quien se encargue de sus circunstancias. Ellos ministran continuamente la fe de otras personas con su fidelidad. Si ellos perseveran, yo también puedo perseverar. Dile que está al lado tuyo, si tú perseveras, yo también puedo perseverar. Así. Creyentes que el pecado y la tragedia ha llegado a sus casas y aún están perseverando. Quizás ellos miran mi vida para ser ministrado como pastor. Son cosas que yo apunté meditando. Quizás ustedes me ven a mí y piensan que yo les puedo dar algo. Pero en realidad yo miro sus vidas y todos miramos a Cristo y somos bendecidos, edificados y ministrados. Porque esta iglesia aprendió a perseverar sin un Pablo presente. Otros líderes asumieron una responsabilidad y empezaron a entender que la verdadera lealtad y el gozo era servir a Cristo. Entonces tenemos que entender eso. Quizás ustedes miran mi vida con 3 hijos, trabajo, ministerio, matrimonio, no toda mi vida es perfecta, pero apuntamos a Cristo. Ustedes piensan cómo lo hacen, yo también me lo pregunto. Pero es el Señor el que lo hace. A ver si me pregunto de ustedes cómo ustedes lo hacen. Con las pérdidas, algunos con soledad. Yo tengo mis hijos, tengo mis 2 papás todavía. Hemos tenido pérdidas de la familia, sí, pero hay que seguir perseverando, porque al fin y al cabo le servimos al Señor. Y Dios no depende de las circunstancias. Dios siempre va a estar presente en medio de mi vida, no importa la situación. Yo voy a estar
en línea con Él? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Yo voy a estar ministrando como Él lo está haciendo, yo voy a estar siendo fiel y respondiendo a su palabra. Perseverar cuando nadie te ve. El reto tenemos los creyentes. Perseverar cuando mi líder se va. Muchas iglesias no sobreviven la transición de un pastor o de un líder fuerte en algún ministerio. No les gustan los cambios porque se han acomodado, porque han desarrollado levantar a una persona y no a Cristo. Diga amén o diga ay. La iglesia no depende de un pastor, no depende de un líder, depende del Señor. Es más, hay concilios que tienen la práctica de cambiar el pastor cada 1 o 2 años. Por esto mismo. Tiene su lógica, pero tiene sus retos también. Porque eso no es fácil. Pero la mentalidad del concilio es: hay que desarrollar, enseñar a la gente a desarrollar lealtad al Señor y no a las figuras pastorales. El problema es que el pastor discipula, el pastor enseña, el pastor muchas veces Dios quiere que esté más tiempo en un lugar. 10, 15, 20 años, eso lo determina el Señor. Ese es el reto, ¿verdad? Que cada uno dentro de los gobiernos de las denominaciones y los concilios tenemos diferencias. Pero usted entiende que la verdadera lealtad es al Señor. Sus ojos tienen que estar puestos en el Señor. De hecho, la palabra perseverar significa pasar a través de lo severo. ¿Usted sabía eso? Tantas veces que he dicho esa palabra y yo no sabía qué significaba eso. Es ir a través de lo severo. Es caminar aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, como dice el Salmo 23. Tú estarás conmigo. Aunque venga lo severo, aunque venga lo que me pueda hacer daño, aunque esté en un lugar donde yo sé que hay riesgos, porque servir al Señor tiene riesgos. Riesgos físicos, emocionales, riesgos espirituales, porque el enemigo también va a atacar tu vida, tu familia. Hay riesgos, pero yo voy a ir a través de lo severo, porque ahí Dios me llamó. Sí, amén. Hay que seguir adelante, confiando en el Señor. La vida cristiana puede ser dura, pero cuando perseveramos, consolamos a otros, porque nuestra fe habla. Nuestra fe habla cuando somos fieles. La palabra fidelidad y la palabra fe en el original es la misma, usted lo sabía. Viene de la misma raíz, porque la fe es la convicción que no se ve, pero la fidelidad es la fe que se ve. Cuando yo soy fiel, yo hago presencia, yo manifiesto esa fe a la persona a quien yo adoro. Entonces, si yo tengo fe en Jesucristo, yo le voy a ser fiel a Él en medio de las circunstancias. Y esa fidelidad es la fe que se ve. Sí, amén. La gente no puede ver la fe que tú tienes. Tú puedes hablar con tus labios toda la fe y todo lo que tú crees. Podemos decir gloria a Dios contigo cuando tú dices yo creo en el Señor. Pero la fidelidad es la fe puesta en práctica. Cuando yo soy fiel en medio de las circunstancias, cuando yo persevero, yo puedo ministrar a otros en el nombre del Señor. Sí, Dios usa mi fidelidad. Y quiero que veamos el hecho de que Pablo esté orando aquí. Dice, ojo. Le puse una notita aquí, ojo. Aunque Pablo está reconociendo la fidelidad de ellos, está reconociendo que ellos han sido fieles en medio de diferentes circunstancias difíciles, incluyendo la persecución a la iglesia en esos primeros 100 años, 300 años, los cristianos fueron perseguidos. Pablo levanta en oración. ¿Cómo yo puedo darle gracias a Dios por ustedes? Sino orando. Versículo 9. Sino orando por ustedes. Orando. El hecho de que Pablo lo llevara en oración me revela algo importante. Que no es el testimonio
solamente lo que animaba a esos creyentes. No eran las palabras de Pablo solamente las que animaban a esos creyentes. Es el poder de Dios que se manifiesta a través de la oración. Aleluya. Cuando yo oro, cuando yo bendigo, cuando yo oro, cuando yo cubro mi vida y la vida de otros en oración, el mundo espiritual fortalece, el mundo espiritual dirigido por el Señor tiene las fuerzas que yo necesito, que a lo mejor ahora mismo no tengo. Pero cuando alguien ora por mí, cuando yo oro por los demás, hermano, ese ciclo de edificación mutua, cuando estamos orando, estamos descansando en el poder de Dios. Estamos descansando de que Dios enviará la fuerza. Quizás es algo inexplicable, como decía el hermano Ángel. Quizás es algo que no podemos entender, pero dice la palabra que Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Decía el hermano Néstor, matemáticamente ese verso no hace sentido. Porque dice en Isaías, está en Isaías 41, si no me equivoco, 41. Dice que Dios da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pero él decía, cuando tú multiplicas 1 por 0, es 0. 2 por 0, es 0. 3 por 0, si yo no tengo fuerza y Dios me la multiplica, pues se supone que sea 0. Matemáticamente hablando, ese iba a un viaje ahí. Yo me quedaba mirando. Pero usted entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Mire que el milagro es tan grande que aunque usted no tenga fuerza, Dios se la multiplica. Dios te la multiplica. Amén, amén. La oración nos revela que más allá del ejemplo que yo doy, el ejemplo de Pablo, Tesalónica lo sigue. El ejemplo de Tesalónica le ministra a Pablo. Pero más allá que el ejemplo que damos como creyentes, dependemos de Dios. Por eso es bien importante la oración. Especialmente si tú ves a alguien que está siendo fiel, que está dando su fuerza. Siempre debemos orar hasta los que están por ahí con una pata coja. Debemos orar por todo. Pero cuando veamos a alguien tratando de ser fiel, tratando de adorar al Señor, tratando de servirle de todo corazón, ore, hermano, ore. Usted diga gloria a Dios por ese ejemplo, gloria a Dios porque a pesar de todas las cosas que tiene y los afanes, está perseverando, usted puede ministrarle el ejemplo de una persona fiel. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero recuérdese siempre que es el Señor. No es el ejemplo nada más, es el Señor el que está haciendo la obra en esa persona. Es el Señor, por eso es que oramos, porque dependemos de Dios. Y tú no vas a poder seguir siendo ejemplo si el Espíritu Santo no te sostiene y si hay gente que está orando por ti. Es bien importante que oremos los unos por los otros. Entonces, una de las mejores maneras que podemos darle gracias a Dios por alguien, lo dije la semana pasada, es orando por ellos. Amén, amén. Mira que está lo tuyo, quiero orar por ti. Fíjense la cobertura espiritual, fíjense la cobertura espiritual del apóstol Pablo. Tenía la libertad de preguntarle cómo estaban. Hay gente que tiene la libertad de preguntarte cómo están. Tú eres un llanero solitario. Tenía la libertad de orar por ellos y de mandar respuestas. Quiero saber cómo están, cómo está su fe. Alguien que tiene cobertura espiritual debe preguntarte, debe tener la autoridad de orar por ti, de orar contigo, debe tener la libertad de ayudarte a ver tu vida para completar tu fe y para que crezcas. Que eso es lo que quiero que veamos, que dice el texto para ir revisando el sermón. Hasta donde Dios nos dirija. Voy como a mitad. Es lo que dice el versículo 9, si no me equivoco. El versículo 10, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea que aunque ellos habían crecido, aunque ellos habían, tú sabes,
aceptado a Cristo, reconocido al Señor como Jesús y Salvador, aún tenían áreas que tenían que crecer. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido en ocasiones como que les falta todavía. A veces hay retos que yo digo, esto yo no sé cómo lo voy a enfrentar. Me falta y a veces digo mucho. ¿Cuántos se han sentido así? Y Pablo, viendo a los tesalonicenses, sabía, aunque ellos le estaban ministrando, sabía que todavía habían áreas en sus vidas o en la vida de la iglesia que tenían que madurar, que tenían que crecer. Había palabras que les faltaba recibir, había enseñanzas que todavía Pablo anhelaba darle y estar más tiempo con ellos. De esto se trata esta carta de Pablo diciendo, ya mismo voy, no puedo ir todavía, pero quiero que ustedes sepan que estoy orando por ustedes, que estoy contento de que están creciendo. Me gustaría estar más con ustedes para completarles lo que les falta a la madurez de su fe, a su experiencia como creyente. Y muchas personas tenemos que entender que necesitamos rodearnos de gente que piensen así, que nos ayuden a ver nuestra vida cristiana y nos ayuden a ver y a completar lo que le falta a mi fe. Y esa palabra completar se puede traducir quizás en una de esas Biblias modernas que usted tenga, quizás diga suplir o proveer lo que le falta a la fe. Y la palabra fe, como le dije, es fidelidad, es confianza. Quizás hay áreas en tu vida que todavía tú te sientes que no puedes confiarlas completamente en el Señor. Que las tienes muy agarraditas. Quizás le confiaste al Señor a tus finanzas, eres generoso, traes al Señor lo que es de Él, diezmas, ofrendas. Para ti quizás eso no es un problema. Pero a lo mejor hay áreas en tu vida espiritual y en tu mente que todavía no las has consagrado y no las has dado al Señor, no las has confiado a Él, o hay cosas que te faltan. Quizás hay áreas de tus relaciones que no están santificadas, hay cosas que te faltan. Quizás hay áreas en tu manera de hablar y a veces la podredumbre que sale de nuestros labios, hay cosas que nos faltan. Quizás hay cosas que nuestros ojos ven o que nuestros oídos escuchan que no agradan a Dios. Hay cosas que nos faltan. Quizás hay una vida de oración que me está esperando hace rato, que Dios está preparada, la tiene preparada para mí, pero no me ha adentrado en esa vida de oración que Dios quiere que yo tenga y de comunión con Él. Hay cosas que me faltan. ¿Usted me está entendiendo? Quizás el predicarle a otros no sabe cómo hacerlo. A lo mejor tú dices, yo no sé, no tienes que dar un sermón, pero sabe que Dios te está llamando a hablarle a otros de lo bueno que Él ha sido contigo. Hay cosas que te faltan. Y tu fe tiene que ser completada. Tu fe tiene que ser madura. Tu fe tiene que rodearte de otras personas que te reten. Para eso es el cuerpo de Cristo. Si no tienes a nadie que te rete, si no tienes a nadie que te ayude, si no tienes a nadie que te exhorte, que te estimule, si no tienes a nadie que te haga crecer cerca de ti, puede ser que te estanques. Quizás sientes, crees o sabes que algo te falta. Pero yo quiero que sepas que el Evangelio tiene todo lo que yo necesito para yo desarrollarme en mi relación con Dios. Cristo es suficiente. Cristo desea verme crecer. Y Cristo desea que su iglesia crezca. Sí, Dios, aleluya. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tiene que crecer en alguna área de tu vida? Quizás alguien te ha dicho, mira, una vez así. O quizás te ha dicho, oye, me hubiese gustado que estuvieses conmigo. O quizás alguien te ha dicho que tienes que cambiar algo y tú por años te has negado a cambiar eso. Pero ahora Cristo está aquí y sabe que tu fe necesita ser completada y madurada. Quizás alguien te ha dicho que tienes que aprender más de la palabra y tú lo has postergado. Pues hermano, este es el momento, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia está para completar lo que falta a la fe. Descubrir que algo me falta no es el problema, sino la complacencia espiritual. ¿Voy a repetir eso?
porque a todos nos falta algo. Todos, si nos examinamos bien, encontramos áreas que a lo mejor no son muy maduras. ¿O soy yo nada más? Descubrir que algo me falta no es el problema, sino la complacencia espiritual. Y eso es cuando una persona se siente tan cómoda con su fe que deja de buscar crecer, deja de buscar corregirse, deja de vigilar, deja de estar atento, deja de estar con el ojo puesto en el Señor. Y la Biblia advierte contra este estado. Mire, yo le pregunté a ChatGPT. Le pregunté, dime ejemplos de complacencia en la Biblia. Mire, me dio 4 buenos ejemplos. Hay que evaluar siempre lo que dice, ¿verdad? Y hay que saber la Biblia para saber si están bien. Pero se las voy a decir aquí. No se ponga usted ChatGPT si no ha leído la Biblia, ¿sabes? La iglesia de la Odisea. Que Jesús les dice, no eres frío ni caliente, y porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Esta complacencia los hacía pensar que eran ricos y autosuficientes, pero en realidad estaban pobres y necesitados espiritualmente. También me dijo ChatGPT, los israelitas en el desierto, que se acomodaron, dijeron, ya estamos aquí, ya salimos de la mano de Faraón, estamos aquí, no vemos a Moisés por ningún lado. Y Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, en una experiencia gloriosa con el Señor. Y dice la Biblia que el pueblo se impacientó, porque tú eres quien tú eres cuando tu líder no te está mirando. Tú eres quien tú eres cuando tu esposa no te está, cuando tu esposo no te está, cuando tus hijos no te están. Eso es lo que uno es realmente. Asusta, ¿verdad? Esas batallas internas que a veces hay en nuestros corazones. Dice la palabra que los israelitas, eso no me lo dijo ChatGPT, eso estoy fluyendo, ¿sabes? Allá empezaron a hacer un becerro de oro porque Moisés no llegaba. Y empezaron a adorar ese becerro de oro. Y cuando Moisés bajó después de 40 días allá, bajó del monte con el rostro, decía, pero ¿y qué es esto, Señor? La complacencia, el desespero. También me dijo Sansón que confiando en su fuerza, que nada le pasaría, cayó en complacencia con su pecado y terminó perdiendo su fuerza y su libertad. Y me habló de los 5 siervos de la parábola de los talentos, ¿verdad? Porque había uno de ellos que se estancó, se sintió complacido, no actuó con la fidelidad que Dios le estaba pidiendo, de que Dios le había dado algo y tenía que multiplicarlo. Sí, Señor. Sí, Señor. Fíjense que la fidelidad no es aguantar lo que yo tengo hasta que Cristo venga. Esa no es la fidelidad. La fidelidad es multiplicar lo que Dios me ha dado hasta que Cristo venga. La fidelidad incluye la multiplicación. Y todo Dios nos ha dado dones diferentes, talentos diferentes, economía diferente, estatus diferente, por alguna razón, en su providencia, en su cuidado, en su soberanía, y también viendo nuestras decisiones, Dios nos ha puesto en lugares específicos para que podamos ser de bendición en ese lugar. El día que estemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a preguntar qué hiciste con lo que te di. Aleluya. La fidelidad siempre incluye la multiplicación de lo que Dios nos ha dado. Ay, yo soy fiel al Señor, estoy aguantando todo lo que el diablo me trae. Eso no es ser fiel. Fiel al Señor también es darle a otros en medio de cualquier circunstancia, según como Dios te vaya dirigiendo y te vaya dando. Tú también debes darle gracias a lo que gracias has recibido. ¿Alguien dice amén? Dile que está otro, Dios te quiere fiel. Dios te quiere fiel.
Primera de Corintios 16:13 dice: manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes y háganlo todo con amor. Amén. O sea, continuamente el Señor le recuerda a toda la iglesia la importancia de estar firmes en la fe, ser fuertes y ser valientes. Ahora quiero terminar el texto. Ya esos primeros, los últimos 2 versículos conmigo de ese capítulo 3 de Tesalonicenses. Que nuestro Dios y Padre, esa oración de Pablo, y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás en la manera contemporánea. O sea que Dios quería que lo hiciera crecer. Ya vimos que la complacencia es un problema, pero entonces Pablo está hablando: yo quiero completar su fe, yo quiero que ustedes crezcan. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. ¿Será esto completar la fe que les faltaba? Que tenían que crecer, que Pablo está hablando que el Señor les aumente el amor entre ustedes y hacia los demás. Y aquí vemos otra vez el principio de edificación mutua. Si ustedes se aman, dijo Jesús a sus discípulos en Juan 17, el mundo va a creer. Si mis discípulos se aman, el mundo va a creer que yo soy real. Yo pude haber escogido otra manera. Yo a veces allá arriba le preguntaremos al Señor: ¿quién? Porque simplemente no te apareciste con un ángel a todo el mundo y los convenciste. Jesús le dijo una vez a los fariseos que yo les envié a los profetas y no creyeron. Que quizás en nuestra lógica mental hubiésemos dicho: Señor, ¿por qué no lo hiciste de otra manera? Y quieres que usar a la iglesia que tiene tanta gente imperfecta para demostrar el amor de Dios. Lo cual me lleva a mí a reflexionar, porque si Dios en su plan y en su plan perfecto, porque no puedo decir que Él no es perfecto, en su plan perfecto incluye criaturas imperfectas, pues entonces yo tengo que entender que yo estoy incluido en su plan y que yo soy ese canal de bendición y de amor que Dios quiere que la iglesia tenga. Pero para eso tengo que crecer en amor. Y hay gente que se han negado a crecer en amor por lo que han sufrido, por lo que tienen, por las diferentes defensas que tenemos, ¿verdad?, con las relaciones de la gente, porque los han traicionado, porque los han rechazado, porque quizás se ven menos o incapaces de dar. Pero hay gente que han dicho: Señor, yo voy a dar amor, pero hasta aquí. Pero ahora vemos la palabra del Evangelio que dice que Dios quiere que yo aumente en amor. Primeramente, amor entre ustedes, dice el versículo 12. Amor entre ustedes, amor entre la iglesia. La palabra me enseña continuamente que ame el cuerpo de Cristo, que yo soy parte del cuerpo de Cristo y que nadie le haga daño a su propio cuerpo. Así que quiero que hagas 2 ejercicios ahora. Si tu familia es creyente, quiero que lo mires a los ojos. Mira a los ojos un momentito a un familiar. Si lo tienes ahí, si viniste solo, busca a otro creyente, no hay problema. Y dile: tú eres mi familia. Y yo quiero que Dios te aumente el amor que necesitas para amarme. Ahora vas a buscar un hermano en Cristo, que no sea tu familia. Que no sea tu familia, busca un hermano en Cristo. Dile: tú eres mi hermano en Cristo. Y yo quiero que el Señor aumente el amor en ti para que puedas amarme. Ah, eso les gusta, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús cuando hablaba con sus discípulos? Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Tanta división, tanta contienda, tantos problemas
En la iglesia del Señor eso no debe de pasar. Porque hay un principio de edificación mutua. ¿Será esto el completar la fe que les faltaba, que necesitaban crecer en amor? Que a lo mejor tenían toda la teología, pero no tenían el amor. Y donde se ve que han recibido la buena teología es la forma en cómo tratan a los demás. Es la forma en cómo buscas de Dios, cómo lo pones como una prioridad en tu vida. Fíjense, este amor entre ustedes y luego hacia los demás. ¿Quiénes son esos demás? Los que no están entre ustedes. ¿Y quiénes son los que no están dentro del cuerpo de Cristo? El mundo, los que no han creído, los que no perseveran. De la iglesia fluye el amor de Dios hacia el mundo. Véanse la bendición. De la iglesia fluye el amor de Dios hacia el mundo. Pablo básicamente les está diciendo, por favor, crezcan, y oro por ustedes para que crezcan en amor entre ustedes y hacia los demás. Crecemos en amor cuando ayudamos a la comunidad, cuando visitamos enfermos, cuando bendecimos con una compra, cuando estamos presentes en la soledad de otro, cuando hablamos la verdad. Esto no lo puede hacer ChatGPT. No se lo pueden delegar a un programa de computadora. Vendrá el tiempo en que esa oferta vendrá también. Programa tu vida cristiana para que le envíe un mensaje automático a los que están en necesidad. Para que tú no pases trabajo de ir al frente de la persona, mirarle a los ojos, abrazarla, bendecirla y orar con ella. Pero la tecnología nunca va a poder suplir lo que Dios hace a través de la iglesia, a través del amor de Dios que fluye a través de los creyentes. ¿Me está siguiendo, hermano? Así, amén. Por más horas que usted pase en el celular, en libros, por más horas que usted pase viendo series, Sí. las mayores reacciones vienen de la vida cuando amamos. Cuando amamos como Cristo. Cuando hacemos presente en la vida de otras personas. Que usted va a fallarle a alguien que quizás a lo mejor le esperaba que usted estuviese presente, pues eso puede pasar. Pero no hay nada con un buen, como decía el Pastor Santo, no hay nada con un buen café y una buena libra de pan que resuelva una visita. Todavía lo dice. ¿Me sigue, hermano? Aleluya. ¿Cuál es la oración final? ¿Cuál es el propósito de crear en amor? ¿Qué dice el versículo 13? Para que sean afirmados en corazones, para que se fortalezca su corazón y sean santos, irreprensibles, delante de Jesucristo, delante de nuestro Dios, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la idea es que mi corazón esté fortalecido y firme y que esté limpio. Porque el que ama se purifica a sí mismo. El que ama se guarda. Sí, amén. El que ama santifica lo que toca. ¿Ves? Por eso es que en estos días vamos a escuchar algo bien bonito, una noticia bien bonita de unas bodas y unas cosas que avivamiento. Porque es parte de nuestra completar nuestra fe y que nuestro corazón sea firme y que sea santo y sin mancha, que eso significa irreprensible, que no haya nada que reprender en él. Dios quiere que yo tenga, que tú tengas, que la iglesia Manuel tenga un corazón firme, que pueda perseverar a través de los severos, que podamos caminar en medio de las circunstancias. Esa es la voluntad de Dios.
Y usted tiene que pedirle al Señor, cuando lea pasajes como estos: Señor, dame ese corazón, un corazón firme, un corazón que ame, y un corazón que ame la santidad, un corazón que ame estar limpio delante del Señor, un corazón que no ame la mentira, que ame el servicio, que ame tu palabra, que ame crecer, que ame el evangelio. Dame ese corazón. Señor, completa lo que le haga falta a mi fe. Necesito seguir creciendo, necesito madurar. Y por eso es que Pablo oraba por esta iglesia. Porque aunque ellos estaban creciendo, aunque el ejemplo de ellos le ministraba a Pablo, Pablo sabía que todavía había espacio para seguir creciendo. No te estanques, hermano. No te estanques, iglesia. Hay espacio para que Dios aumente tu amor, para que Dios aumente y complete lo que le haga falta a tu fe. ¿Qué me está siguiendo, hermano? Dios dice que se afirme su corazón. La nueva versión internacional dice que se fortalezca interiormente. Porque si lo que nadie ve está fuerte, tus obras van a ser buenas. Bueno, hay veces que hacemos las obras sin el corazón correcto, o con un corazón débil. Entonces, de ahí es que nacen estas convicciones, nuestros principios, nuestros valores, de la obra que Dios hace en mi interior. Y el Espíritu Santo viene a habitar en mi vida. Si tú le das tu corazón al Señor, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas. Viene a habitar en nuestro corazón, para darnos esa determinación, esa fuerza que necesitamos. ¿Será esto el completar la fe que le faltaba? Porque nos preparamos como cuando una novia se prepara para su boda. Para su boda. Ninguna novia se le ocurriría ir a su boda sucia, con un traje manchado. Se le ocurriría ir a su boda sin bañarse. Quizás tiene que haber alguna excepción a la historia de alguien que lo haya hecho. Pero no es lo normal. No es lo normal. ¿Por qué? Porque se ha dado tiempo. Usualmente uno tiene tiempo para prepararse. Y la iglesia está esperando la venida de Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo 13. Que estemos listos con un corazón firme, santos y limpios delante del Señor, irreprensibles para cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Yo quiero estar listo. Si Dios me llama hoy, Dios no lo quiera, me pasa algo, ya Dios me llamó a su presencia. Tengo que estar limpio delante de la presencia del Señor. Por la fe en Cristo y por la santidad, cuando la busco, pues el Señor me da ese regalo de tener un corazón limpio. Pero a lo que Él viene, si no viene hoy, si viene en un año, si viene en 5 años, si viene en 10 años, y el día que me toque estar delante de la presencia de Él se tarde, yo tengo que pedirles lo que Pablo estaba pidiendo por esta iglesia, que también se haga real en mi vida. Señor, que cuando tú vengas, yo tenga un corazón firme, santo, y que pueda ser irreprensible delante de tu presencia. Un corazón limpio y sin mancha. Me acuerdo del salmo que dice: ¿quién habitará en tu morada? En el monte del Señor. Soy el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha llevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Así que Dios siempre va a amar y va a cuidar a aquel que dice: yo quiero, Señor, dame un corazón limpio. Gracias, nos podemos de pie. Gloria a tu bendito nombre, Señor. Hay un contraste grande entre este texto, que anticipa una iglesia que está creciendo,
que está amando al Señor. Una iglesia que está firme cuando Cristo viene. Una iglesia que está limpia cuando Cristo venga. Una iglesia que está determinada a servirle, creciendo. Por un lado vemos eso, pero también vemos por otro lado que Jesús se preguntaba en varias ocasiones, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y contraste, ¿verdad? Se supone que la iglesia sea de los que cuando Cristo venga estemos firmes, estemos llenos de fe, estemos perseverando y estemos creciendo. Esa es la voluntad del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú toques las vidas que están aquí en esta mañana. Yo no conozco, Señor, quizás todo el diagnóstico, todo lo que nos falta a nuestra fe. Tengo puntos ciegos en mi vida, tengo puntos ciegos en la vida de otras personas. Al igual que ellos también tienen puntos ciegos consigo mismos en muchas ocasiones y con otros. Pero hay cosas que sí tú nos has dicho, que tenemos que cambiar y que mejorar y que las sabemos y que no hemos podido. Señor, yo te pido que el Evangelio que se predica, que la palabra que escuchamos, que podamos responder para que esas áreas que aún necesitan ser completadas, que nuestra fe necesita seguir creciendo. Padre, yo te pido, Padre, que podamos ver ese crecimiento, esa madurez en nosotros, esa determinación de servirte, de santificar nuestra vida, de limpiar nuestros corazones, de consagrarnos para ti. Y si tenemos que renunciar a cosas que tienen que pasar a un segundo plano para darte más tiempo, para ser más fieles, Señor, enséñanos, ayúdanos, dirígenos, que podamos dirigir nuestra familia, nuestras casas, nuestros hijos, hacia lo que es verdaderamente importante. Que no le demos más importancia a las cosas que dañan, que son pasajeras, que son temporales, sino que podamos ir ante tu presencia para encontrar ese corazón firme que persevera, ese corazón firme que ama, ese corazón firme que desea seguir aumentando y creciendo en el amor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que ayudes a cada hermano que está aquí. El altar está abierto si usted quiere orar, que oremos por usted. Para que Dios afirme su fe, para que Dios afirme tu vida. Quizás estás sentido débil espiritualmente y no sabes cómo has perseverado en este momento. Yo quiero decirte que si necesitas ser ministrado, aquí hay un pueblo que puede ministrar a tu fe, puede ministrar a tu corazón. No abandones la fe, hermano. Sí, Señor. No abandones la fe. Sí, Señor. Sigue perseverando. Sigue perseverando. Pon tus ojos en Cristo. Quizás algunos de ustedes han pensado abandonar la fe. Así que el Señor quiere que tú recibas fuerzas. Recibe fuerzas en el nombre de Jesús. Mientras usted ora conmigo. Ora conmigo y pregúntale, Señor, ¿es conmigo? ¿Tú quieres que yo te entregue? ¿Quieres que yo te entregue mi corazón? ¿Quieres que yo te entregue mi vida? Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo en este tiempo? ¿Quieres que yo aumente? El Espíritu de Dios está aquí para que tú puedas salir fortalecido en el nombre de Jesús. Habla en que dice: yo necesito fuerzas espiritualmente para volver a perseverar, para volver a crecer, para volver a servirte, Señor, de todo corazón. Porque hay áreas en mi vida que todavía necesitan ser completadas. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y esa es mi oración en esta mañana, que salga de aquí usted
convencido, fortalecido de que Dios está hablando a su corazón, que Dios está hablando en su vida, y Él quiere una iglesia santa, limpia y sin mancha delante de su presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Salimos de aquí con gozo, con alegría, entendiendo que hay un propósito en nuestras vidas que tú traes. Que la palabra, Señor, nos retorna atrás vacía, y que tú, Señor, produces en nosotros el querer como el hacer. Te pido, Señor, que complete nuestra fe. Te pido, Señor, que nos sigas aumentando en el crecimiento como aprendimos hoy, y que tu palabra siga retumbando en cada esquina de nuestro corazón. Te presentamos a ti nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios es bueno.